El gobierno de México mintió. No fue un malentendido. No fue una confusión en la cadena de mando. Fue una negación deliberada, sostenida durante horas, de un hecho que ya estaba grabado en los teléfonos de docenas de civiles. Y lo que negaron no era menor. Negaron haber detenido a la hija del hombre que durante 3 décadas cofundó y dirigió el cártel de Sinaloa. Negaron haber entrado en la madrugada del 19 de marzo de 2026 al pueblo donde nació ese hombre. Negaron el operativo, negaron la retención, negaron los hechos, hasta que los videos los alcanzaron. Entonces cambiaron la versión. Ahora bien, antes de analizar por qué el gobierno mintió, hay que entender qué estaba pasando realmente esa noche en el Álamo, Sinaloa. Porque la mentira no es el único dato importante de esta historia. Es, quizás, o el síntoma más visible de algo mucho más profundo que está ocurriendo dentro del cártel de Sinaloa, dentro de las estructuras de seguridad del Estado mexicano y en la relación entre ambos. 11 personas murieron esa madrugada en un enfrentamiento. Un mando criminal con orden de extradición activa a Estados Unidos fue capturado. Y la hija del Mayo Zambada, sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano, desde 2007, fue encontrada en uno de los inmuebles cateados, retenida y liberada horas después sin que ninguna autoridad quisiera admitirlo. ¿Por qué la Marina entró precisamente en el pueblo natal del Mayo y no en cualquier otro punto del estado? ¿Qué encontraron en esos inmuebles que todavía no han hecho público? ¿Y por qué, cuando el gobierno decidió mentir, eligió mentir sobre ella? Esas son las preguntas que vamos a reconstruir hoy, con lo que se documentó, con lo que trascendió, y siendo precisos sobre lo que aún no tiene respuesta confirmada. Para entender por qué ese operativo ocurrió donde ocurrió, hay que entender primero por qué ese lugar era, hasta hace poco, prácticamente intocable. El cártel de Sinaloa no es solo una organización criminal. Es, según décadas de análisis periodístico y de inteligencia, la red de tráfico de drogas que más profundamente penetró las estructuras del Estado mexicano, no solo en términos de sobornos o de corrupción puntual, sino en términos de una coexistencia que durante años definió qué territorios se tocaban y cuáles no. Y el Álamo, Sindicatura del Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa, era uno de los territorios que no se tocaban, no porque fuera invisible, sino porque era el pueblo natal de Ismael Zambada García, el Mayo. Y el Mayo, durante 30 años, fue el hombre al que nadie llegó. Ese dato es importante, porque lo que hizo la Marina esa noche de marzo no fue simplemente ejecutar un operativo de rutina en una zona conflictiva. Fue entrar en helicópteros, en la madrugada, en el lugar que durante décadas representó el núcleo simbólico e histórico del cártel más poderoso de México. Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre porque algo cambió. ¿Qué cambió? Para responder esa pregunta, hay que rastrear cómo llegamos hasta aquí. El cártel de Sinaloa fue dirigido durante años por dos figuras con estilos radicalmente distintos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, fue el rostro visible. Las capturas, las fugas, el juicio en Nueva York, la condena a cadena perpetua en 2019. El mundo sabía quién era el Chapo. El Chapo era el nombre que llenaba portadas. Pero mientras el mundo miraba a El Chapo, el Mayo operaba en silencio, sin entrevistas o sin apariciones, sin la exhibición de poder que terminó costándole caro a su socio. El Mayo fue, durante décadas, el hombre más buscado que menos veces fue encontrado. Eso cambió en julio de 2024. Según lo reportado por medios de ambos lados de la frontera, el Mayo fue trasladado a territorio estadounidense. Las circunstancias exactas de esa entrega aún generan controversia. No hay una versión pública completamente cerrada sobre cómo ocurrió. Lo que sí se sabe es el resultado. El hombre que había gobernado las sombras del cártel durante 3 décadas estaba ahora
en una celda en Estados Unidos, esperando juicio. Y eso, para la organización que él construyó, fue el principio de una guerra. Sin el Mayo, la estructura se fracturó. Dos facciones se disputaron el control: los chapitos, que responden a los hijos del Chapo, y los Mayos, y la línea que intentó sostener el legado de Ismael Zambada. Una fractura interna que en los meses siguientes dejó centenares de muertos en Sinaloa, en Sonora, en Baja California y en los puntos de la frontera norte que ambas facciones querían para sí. Y fue en ese escenario de guerra interna, con el cártel más poderoso de México desangrándose por dentro, cuando la Marina y la SSP-C decidieron que era el momento de entrar en el Álamo. Pero antes de hablar del operativo hay que hablar de una persona, de alguien cuya presencia en uno de esos inmuebles, esa noche, transformó todo lo que vino después. Su nombre es Mónica Guadalupe Zambada Niebla. Tiene 46 años y es hija de El Mayo. Ese nombre va a ser central en todo lo que sigue. Guárdenlo. El objetivo central del operativo tenía nombre y alias: Omar Oswaldo Torres Cavada, conocido como El Patas. 39 años. Señalado por las autoridades como líder de una célula que operaba en la región bajo la estructura que algunos analistas identificaban como los Mayitos, una fracción directamente vinculada a la línea del Mayo dentro del cártel fracturado. Torres Cavada no era una figura de primer nivel mediático. No era un nombre que circulara en los grandes titulares. Pero sí existía algo que lo convertía en objetivo prioritario. Una orden de aprehensión emitida desde San Diego, California. Una solicitud formal de la justicia estadounidense que lo colocaba en la lista de objetivos activos dentro del marco de cooperación binacional contra el tráfico de drogas. Eso significa varias cosas. Significa que este operativo no fue una respuesta impulsiva a un evento reciente. Significa que hubo inteligencia. Es coordinación con contrapartes en Estados Unidos. Semanas, posiblemente meses, de seguimiento de movimientos. Alguien identificó que Torres Cavada estaba en esa zona. Alguien confirmó su ubicación. Alguien activó los protocolos. Y aquí aparece la primera pregunta que los reportes disponibles no responden con claridad. ¿Qué tipo de inteligencia llevó a la Marina directamente al pueblo natal del Mayo? ¿Fue un rastreo de Torres Cavada que por casualidad lo ubicó en ese punto geográfico? ¿O el operativo tenía un alcance más amplio, apuntando a desmantelar una base logística específica de la célula en ese territorio? Esa parte del proceso de inteligencia previo no ha sido explicada públicamente. Es uno de los datos que el gobierno no puso sobre la mesa. Lo que sí se sabe es la escala de lo que se desplegó. Helicópteros de la Marina sobrevolando una localidad rural en la madrugada. Coordinación entre dos secretarías de Estado. Bloqueo de accesos en una zona de dimensiones reducidas. Eso no se improvisa en horas. Hay planeación detrás. Hay una decisión institucional que alguien en una posición de autoridad tomó con tiempo suficiente para montar un operativo de esa magnitud. Son las 4 de la mañana cuando el cerco se cierra. Torres Cavada fue detenido en Valle Escondido, una localidad aledaña a El Álamo. El cerco funcionó, el objetivo principal no huyó, y en ese punto, si el guión hubiera seguido el plan original, el operativo habría sido un éxito limpio y comunicable. Objetivo con extradición activa capturado, sin mayor complicación. Pero el plan no siguió el guión. ¿Por qué no huyó Torres Cavada? ¿Confiaba en que esa zona era territorio seguro? ¿Nadie lo alertó a tiempo de que la Marina venía? Son preguntas sin respuesta confirmada. Lo que sí queda claro es que el cerco fue efectivo donde más importaba. Y mientras Torres Cavada era detenido en Valle Escondido, en otro inmueble de la zona, la Marina encontraba algo que no estaba en el plan. O al menos, eso es lo que el comportamiento institucional posterior sugiere. Porque si hubiera estado en el plan, lo que vino después no habría ocurrido de la manera en que ocurrió.
En uno de los domicilios cateados durante la madrugada, los elementos navales encontraron a una mujer, 46 años, una menor de edad con ella. El nombre de la mujer, Mónica Guadalupe Zambada Niebla, la hija del Mayo. Ambas fueron retenidas. Retener no es lo mismo que detener. O detener implica una orden de aprehensión, un cargo formal, un proceso legal activado. Retener es una medida preventiva mientras se verifica la situación jurídica de alguien encontrado en el contexto de un operativo. En teoría, es un procedimiento estándar. En la práctica, cuando la persona retenida es quien era, el estándar deja de aplicarse de forma simple. Lo que ocurrió en las horas siguientes revela, con más claridad que cualquier comunicado oficial, el nivel de incomodidad que esa presencia generó dentro de la cadena de mando. Mientras Mónica Zambada era retenida en uno de los inmuebles, los elementos federales se desplazaron al segundo domicilio vinculado a la célula. Ahí no encontraron a nadie dispuesto a rendirse. Los reportes coinciden. Al arribar al segundo inmueble, hasta el personal naval fue objeto de una agresión armada directa, un enfrentamiento que fue repelido por las fuerzas del Estado. Al término del intercambio, 11 personas vinculadas a la célula habían perdido la vida. Se aseguraron armas de alto poder, equipo táctico y vehículos. 11. En una sola madrugada, en un solo punto. Ese número habla de una célula con capacidad de fuego real, con entrenamiento, con voluntad de combate frente a la Marina. Quien comandaba ese grupo en ese momento tomó una decisión: no replegarse, no intentar huir, plantar resistencia. ¿Sabían que Torres Cavada ya había sido capturado? ¿Intentaban ganar tiempo para que alguien más escapara? ¿O simplemente calcularon que no había salida? Los reportes no lo dicen. El resultado sí. Al amanecer, la zona estaba bajo control federal. Torres Cavada, detenido. 11 personas muertas. Material de guerra asegurado. Mónica Zambada Niebla, retenida en uno de los inmuebles, esperando que alguien decidiera qué hacer con ella. Y fue en ese momento cuando comenzó la segunda operación de esa noche, la que no ocurrió en campo, la operación de comunicación. Mientras los videos de civiles comenzaban a circular en redes sociales, imágenes de helicópteros, testimonios de pobladores, información que apuntaba directamente a la retención de la hija del Mayo, la secretaria de Marina. Y la SPC emitieron su posición. No ocurrió eso. No fue detenida esa persona. Esa fue la línea oficial, sostenida durante horas, mientras los videos seguían ahí, mientras los testimonios seguían llegando, mientras la presión periodística crecía, hasta que ya no fue sostenible. En un momento determinado, y a las mismas autoridades que habían negado los hechos, emitieron un nuevo comunicado. Esta vez confirmando todo lo que habían negado horas antes, que sí, que Mónica Zambada Niebla había estado en uno de los inmuebles intervenidos, que sí fue retenida, que fue liberada al verificarse que no existía orden de aprehensión activa en su contra en ningún país. La rectificación no fue voluntaria, no fue proactiva. Fue arrancada por la evidencia que ya circulaba fuera de su control. La mañana del 19 de marzo terminó con varias piezas sobre la mesa, y cada una de ellas dejó una huella distinta en lo que vino después. Torres Cavada, el Patas, quedó bajo custodia federal con una solicitud de extradición activa desde California. En el marco de la guerra interna del cártel de Sinaloa, su captura no es un hecho menor. Y de los Mayitos operaban precisamente en el corazón geográfico de lo que fue el territorio del Mayo. La zona que históricamente concentró las rutas, los contactos y la logística de la facción. Perder a un mando en ese punto no se recupera rápido, especialmente cuando la otra facción, los Chapitos, está presionando sobre ese mismo espacio. Si la extradición de Torres Cavada se formaliza, se convierte además en un canal de información para la justicia estadounidense. Alguien con conocimiento directo del funcionamiento actual de la estructura del Mayo.
capturado en el periodo posterior a que el propio Mayo fue detenido. Ese perfil tiene valor procesal y el gobierno de Estados Unidos lleva meses construyendo un caso que necesita exactamente ese tipo de eslabones. Pero el impacto más duradero de esa noche no fue táctico, fue institucional. Porque el ciclo que se activó esa mañana, negar, sostener la negación, ser forzado a rectificar, no ocurrió en un vacío. Ocurrió frente a cámaras de civiles, frente a periodistas que estaban verificando en tiempo real y frente a una audiencia que en México lleva años acostumbrada a comparar lo que dicen las autoridades con lo que muestran los teléfonos. El titular de seguridad del gobierno terminó confirmando lo que su institución había negado. La misma cadena de mando, el mismo aparato. Eso no es un error de un vocero junior que no tenía información suficiente. Es una decisión tomada en los niveles donde se toman esas decisiones, que luego tuvo que deshacerse públicamente. Y eso deja una pregunta que ningún comunicado posterior ha respondido. ¿Quién autorizó la negación inicial? ¿Y por qué calculó que era sostenible? Dos hipótesis circularon en los días siguientes. La primera, que la presencia de Mónica Zambada en ese domicilio no estaba prevista, que fue un hallazgo no anticipado y que la cadena de mando eligió ganar tiempo mientras decidía cómo encuadrar políticamente la situación. La segunda, que la negación fue un cálculo deliberado para evitar que la retención de la hija del Mayo desplazara mediáticamente la captura de Torres Cavada, que era el logro que querían comunicar. Ambas hipótesis tienen una implicación en común, que la institución consideró que era preferible mentir públicamente durante unas horas que gestionar la verdad desde el principio. Y esa consideración dice algo sobre cómo funciona la relación entre los operativos de campo y la narrativa política que los rodea en México. La Marina actuó esa noche. Capturó su objetivo. Él repelió el ataque. Aseguró material. Eso es el reporte táctico. Y en términos operativos fue exitoso. Pero la narrativa pública alrededor de ese reporte mostró que el éxito sobre el terreno no se traduce automáticamente en transparencia institucional, que hay una capa de gestión política por encima del operativo que funciona con su propia lógica, y que esa lógica, esa noche, falló. En cuanto a Mónica Zambada, los reportes disponibles no ubican su paradero posterior con precisión. Fue liberada. Regresó a la circulación civil. No se formalizó ninguna acusación en su contra en el marco de ese operativo. Pero su figura no desaparece del cuadro por haber sido liberada. Desde 2007 aparece en las listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Señalada por participación en estructuras que presuntamente operaban como pantalla para el lavado de activos del cártel de su padre. Su hermano, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, fue extraditado, procesado y condenado en Estados Unidos. Colaboró con el gobierno americano. Fue una de las piezas de información clave durante los juicios que siguieron. La familia Zambada tiene, en sus distintos miembros, todos los destinos posibles. Detenidos, cooperantes, sentenciados, en libertad, en paradero desconocido. Mónica vive en esa intersección que los sistemas legales nunca terminan de resolver. Sancionada financieramente en un país, sin cargo activo en ninguno de los dos. Presente en el pueblo natal de su padre la noche en que la Marina llegó. Liberada horas después. Sin explicación pública sobre por qué estaba ahí, ni sobre qué se encontró en ese inmueble. Eso, en términos documentales, es un espacio gris. Y los espacios grises son donde las historias más importantes esperan sin que nadie las cierre. Al principio de esta reconstrucción planteamos 3 preguntas. Las prometimos. Volvamos a ellas. La primera, ¿por qué la Marina entró precisamente en el pueblo natal del Mayo? Lo que se puede decir con base en lo documentado es que la presencia de Torres Cavada en esa zona, con una orden de extradición activa, fue el detonador formal del operativo.
Pero la elección de ese territorio como área de operación no es separable de su contexto. La fractura interna del cártel, la debilitación de la estructura del Mayo y el cambio en el equilibrio de poder que hizo que ese espacio, antes intocable, se volviera accesible para las fuerzas del Estado. No fue casualidad geográfica. Fue una ventana que se abrió porque la organización que controlaba ese territorio estaba en guerra consigo misma. La segunda, ¿qué encontraron en esos inmuebles que no han hecho público? Esa pregunta no tiene respuesta confirmada. Los comunicados oficiales mencionaron aseguramiento de armas y equipo táctico. No hay información pública sobre documentación, inteligencia operativa, equipos de comunicación u otros materiales que pudieran haber sido recuperados en el cateo. Si esa información existe y no se ha publicado, hay dos razones posibles: que esté siendo utilizada activamente en el proceso de extradición de Torres Cavada, o que su contenido sea incómodo de hacer público por lo que revela sobre la red que operaba en esa zona. Ninguna de las dos opciones ha sido descartada, ninguna ha sido confirmada. ¿La tercera? ¿Por qué el gobierno eligió mentir específicamente sobre Mónica Zambada? Esta es la pregunta más difícil de responder sin especular. Pero los elementos disponibles apuntan en una dirección. La hija del Mayo en un domicilio dentro del pueblo del Mayo, en el marco de un operativo contra una célula del Mayo, es una imagen que combina todos los elementos de una historia políticamente explosiva. No solo como hecho noticioso, sino como señal sobre el alcance real de la operación. Si la Marina encontró a Mónica Zambada ahí, eso no solo implica que Torres Cavada estaba en esa zona, implica que toda una estructura familiar y operativa seguía presente en ese territorio. Confirmar eso desde el primer momento era asumir todas esas implicaciones de golpe, o negarlas durante unas horas era, al menos en el cálculo de quien tomó esa decisión, ganar tiempo para controlar el relato. El tiempo no alcanzó, los videos fueron más rápidos. El operativo del 19 de marzo de 2026 en el Álamo fue revelador por razones que van más allá de las cifras, más allá de los 11 muertos, del mando detenido, de las armas aseguradas. Fue revelador porque la Marina entró en un lugar que durante décadas fue territorio simbólicamente vedado para el Estado mexicano, y ese acceso no fue un golpe de audacia institucional. Fue posible porque el cártel que protegía ese espacio está fracturado, está en guerra interna y está perdiendo el control sobre su propio territorio histórico. Fue revelador porque la hija del hombre que construyó ese cártel seguía ahí, en ese pueblo, en ese inmueble, haz como si el espacio todavía fuera de ellos. Y fue revelador porque las autoridades mexicanas, en lugar de comunicar lo que había ocurrido, eligieron negarlo, porque calcularon que era mejor mentir durante unas horas que manejar la verdad completa desde el principio. Y porque los ciudadanos que grabaron con sus teléfonos esa madrugada terminaron siendo el mecanismo de rendición de cuentas que las instituciones no activaron por sí solas. Eso no es solo una historia sobre un operativo, es una radiografía de cómo funciona el poder en México, sobre el terreno, en las sombras y en el espacio entre lo que ocurre y lo que se admite que ocurrió. Lo que se sabe, se fragmenta. Lo que se niega, a veces vuelve. Y lo que no se dice, casi siempre termina siendo la parte más importante de la historia. Si llegaste hasta aquí es porque no te conformas con el titular. Porque quieres entender qué hay detrás de cada operativo, de cada captura, de cada contradicción oficial. Eso es exactamente lo que hacemos en Ley del Plomo. Reconstruimos, analizamos, narramos sin adornos. Suscríbete. Seguimos destapando lo que otros no narran. Y si esta reconstrucción te abrió los ojos sobre cómo opera el crimen organizado en México, tenemos otra historia igual de profunda esperándote.